Dios te bendiga en este día. Es un gusto poder compartir contigo la palabra del Señor, ¿verdad? Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su iglesia. Creemos que aún Dios está con nosotros y Él seguirá estando con nosotros. Él no nos deja, Él no nos abandona. Son sus palabras, son sus promesas, ¿verdad? Y nosotros debemos de caminar afianzados y firmes en su palabra. En este tiempo, sobre todo, ¿verdad? Tendremos que fortalecernos en la fe. Tendremos que caminar y seguir caminando incluso contra toda lógica. Precisamente de eso quiero comentarte, ¿verdad? Avanzar contra toda lógica. Porque la situación que te pueda estar rodeando hoy en día, independientemente de la crisis mundial, o además de eso, otras situaciones y circunstancias que tú estás viviendo, muchas veces tienes que levantarte, ¿verdad? Y creerle a Dios, creer que Él está contigo, creer que Él no te va a dejar. Y tienes que ir contra toda lógica, porque tu razonamiento te dicta una cosa, tu mente, ¿verdad? Tu lógica te dice una manera en cómo van a suceder las cosas o cómo están sucediendo las cosas. La mente te puede estar dictando el final de lo que tú estás viviendo hoy, cómo va a ser el desenlace de tu historia. Sin embargo, tú tienes que levantarte, o tenemos que levantarnos contra toda lógica, contra todo razonamiento humano, ¿verdad? Porque por sobre todas las cosas está nuestro Dios, está nuestro Señor Jesucristo. Sobre todas las cosas está el precioso Espíritu Santo, y Él ha sido enviado para estar con nosotros, para estar con la iglesia, para estar con sus hijos. Y es ahí donde nosotros tenemos que avanzar, ¿verdad? No detenernos, seguir creyendo, seguir caminando con el Señor, porque Él está con nosotros, Él está de nuestro lado. En el libro de Génesis capítulo 21, el verso del 1 al 7, quiero hacer esta lectura. Dice la palabra del Señor: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Aquí hay varios puntos que quiero mencionar, ¿verdad? Y como ustedes saben, Dios le había dado la promesa a Abraham. Dios le había dado la promesa a Abraham y a Sara de tener un hijo. Y dice la Biblia en este pasaje: visitó Jehová a Sara como lo había dicho, como Jehová se lo había dicho. Tú tienes que saber, ¿verdad? Tú tienes que entender, el mundo entero tiene que saber que Dios es grande en misericordia, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que cualquier persona que pueda escucharme en esta hora, cualquier persona tiene que saber que Dios tiene un plan de salvación para tu vida, que Dios tiene un plan para ti, para tu familia, para tus generaciones y para tu descendencia. Dios te ha diseñado y Dios tiene algo para ti. El asunto es que tú tienes que saber, que tú tienes que entenderlo, que te tiene que ser revelado. Tú tienes que saber el diseño de Dios que tiene para ti, ¿verdad? Tú tienes que entender el plan. Si tú entiendes que hay un plan de Dios para tu vida, entonces tienes que saber que llegará el tiempo del cumplimiento. Dice aquí la palabra de Dios que visitó Jehová a Sara, es decir, vino el tiempo de la manifestación de lo que Dios le había dicho a Sara. Así se lo había dicho a Sara, se lo había dicho a Abraham, porque dice la palabra que visitó Jehová a Sara como se lo había dicho.
Así es que si Dios ha hablado, si Dios ha dicho algo, tú tienes que creerlo. Tú tienes que aferrarte a esa palabra, tienes que aferrarte a esa promesa. Y si Dios dice de ti que tiene misericordia de ti, y yo te digo que sí la tiene, y Él dice que hay esperanza para tu vida. ¿Por qué? Porque si tú vives, tú tienes esperanza de salvación. Por lo tanto, tú tienes que creer, aferrarte a esa palabra de Dios. Tal vez tú digas, yo estoy lejos. Tal vez tú digas, yo nunca he conocido más de Dios. Pues el Señor te está esperando con brazos abiertos para que tú entres en el plan, para que tú entres en ese propósito, para que tú entres en ese plan de salvación. Hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu familia y para tus generaciones. Y va a llegar el tiempo de la visitación. Yo sé que para muchos de ustedes ya la visitación de Dios está ahí. Ya el Señor ha descendido y ha estado manifestando su gracia, su poder, su favor, su misericordia. Dios ha estado manifestándote. Tal vez Dios está hablando en este tiempo, pero Dios está haciendo algo. Dios se está moviendo. Y yo te digo a ti, iglesia, si ya tú has entendido que en el pasado Dios te ha hablado, ese es el tiempo de la visitación de Dios. Ese es el tiempo de la manifestación de Dios para ti, para tu casa, para tu familia. Solo cree y camina en Él. Dice otro pasaje, o dice más bien ese mismo versículo: e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dice que hizo Jehová con Sara como lo había hablado. Así, de esa misma manera, Dios le había hablado a Sara. Dios le había dicho que iba a tener un hijo, y así sucedió. Dios te ha hablado a ti. Tal vez Dios te ha hablado en el pasado, hace 5 años, hace 3 años, hace 1 año, no sé hace cuánto tiempo. Ya Dios te habló y tú tienes que seguir creyendo. Tú tienes que seguir caminando firme en esa promesa y en esa palabra, porque Dios lo va a hacer contigo como lo ha dicho. Sus palabras no quedan al aire, sus palabras no se las lleva el viento. Dios permanece fiel, y cuando Él ha dicho algo, Él lo sostiene. Él sigue fiel. Esa palabra ahí está. Por lo tanto, iglesia de Dios, sigue creyendo, porque si Dios ya te dijo que tu casa le pertenece a Él, que tu familia es de Cristo, la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tal vez hoy tú estás peleando con tus hijos. Tal vez hoy tú estás viendo a tus hijos perdidos en el mal, en el vicio, en las drogas. Pero si hay una promesa de Dios, entonces tú te levantas y tú crees que Dios trae salvación a tu familia, que Dios trae salvación a tus generaciones, que tú lo verás, Sara lo logró ver, se mantuvo fiel al Señor. Abraham y Sara creyeron en la palabra, aún contra toda lógica. Ellos permanecieron creyendo, y llegó el momento de la visitación, llegó el momento de la manifestación. Así mismo llega a tu vida, así mismo llega a tu casa, iglesia de Cristo. Prepárate, porque es el tiempo de la visitación de Dios para ti. Es el tiempo de la manifestación gloriosa del poder de Dios sobre tus hijos y sobre tus generaciones, sobre toda crisis, sobre toda situación. Hay una palabra de Dios para ti, hay una palabra de bendición para ti. Por lo tanto, créelo, porque así será. El versículo siguiente dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En su vejez. Por eso yo le titulé a esta palabra: contra toda lógica. Sara concibió contra toda lógica. Sara ya era una ancianita. Sara, dice la palabra, que ya había perdido la costumbre de las mujeres. Por lo tanto, ella lógicamente ya no podía concebir un hijo. Pero contra toda la lógica, el poder de Dios viene y
toca su vientre, contra toda lógica, el poder de Dios se manifiesta. Tal vez todo te pueda decir a ti que no se puede. Tal vez todo a tu alrededor te grita y te dice es imposible. Pero Dios se levanta para pelear por su iglesia. Dios se levanta para traer su poder, para manifestar su gloria ahí en tu problema, ahí en tu necesidad. Contra toda lógica, el poder de Dios viene para tu vida, viene para tu casa. Créelo, iglesia, créelo. Ve la palabra que dice que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. No había humanamente posibilidades. No había ni médicamente posibilidades de que esto pudiese pasar. Pero cuando hay un hombre, hay una mujer que le está creyendo a Dios contra toda lógica, entonces el poder de Dios desciende, la gloria de Dios se manifiesta. No importa la situación que tú puedas estar pasando hoy, invoca el nombre de Cristo, clama al Señor, busca su rostro, búscale, humíllate con todo el corazón y Él responde, los cielos responden. Aún Dios vive, Él no muere, Él es fiel para cumplir su palabra. El siguiente versículo dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Las promesas de Dios son fieles. Tú tienes una palabra de Dios ahí. Dios lo ha dicho, tienes que creerlo. Si Dios ha hablado para ti, tienes que creerlo. Pero lo siguiente es que si Dios ha mandado, tienes que obedecerlo. Si Dios habla, cree. Si Dios manda, obedece. Y Abraham dice que circuncidó a su hijo Isaac de 8 días, así como Dios se lo había mandado. Es decir, hay promesas de Dios, hay palabras de Dios. Él ha dicho: yo te voy a bendecir. Él ha dicho: yo te voy a guardar. Él ha dicho: yo te voy a librar. Él ha dicho: yo traigo sobre tu casa salvación. Él ha dicho: tus generaciones me servirán. Él lo ha dicho, es su promesa, créelo. Pero también en medio de las promesas de bendición que Dios tiene, también Dios da mandamientos, también Dios da instrucciones. En el libro de Génesis, en el capítulo 17, el versículo 5 en adelante, vamos a ver rápidamente cómo Dios le había hablado, cómo Dios le había dicho a Abraham, pero también cómo Dios le había dado instrucciones, Dios le había mandado. Dice Dios: y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes, de muchedumbre de gentes, padre de multitudes. Ya no padre enaltecido, sino padre de multitudes. Y aquí está la promesa: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Promesa de Dios, lo que Dios ha dicho: te multiplicaré, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y luego sigue diciendo: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Promesa, Dios le está diciendo: toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pero dice aquí: y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. En cuanto a lo que a ti te corresponde, en lo que a ti te corresponde, Abraham le está diciendo: tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la actividad que tenía que hacer en obediencia a Abraham? Dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Eso es lo que Dios le está diciendo. Dios le estaba dando la promesa, pero Dios también le estaba dando instrucciones, le estaba dando mandamientos. Por eso en este pasaje, el verso 4, como Abraham creyó la promesa, Abraham creyó a la palabra y había Dios manifestado. Ahora el tiempo de la palabra que Dios le había dicho, había llegado el tiempo de la manifestación y ya el hijo estaba ahí, el hijo de la promesa, Isaac. Y entonces ahora a Abraham le correspondía el paso de obediencia, y dice que él tomó a Isaac, su hijo de 8 días, y lo circuncidó tal como Dios se lo había mandado. Tú tienes que saber que esto es bien importante, iglesia. Que no solamente tienes que ser una iglesia que cree y que cree, que cree. Yo sé que va a suceder porque hay palabra que tiene que ser obedecida. Hay instrucciones de Dios que tienen que ser guardadas. Hay instrucciones y mandamientos de Dios que tú, iglesia, pueblo de Dios, tienes que poner en práctica. No puede ser que nada más digas sí lo creo. Pero ¿y cuándo tú vas a actuar en obediencia? Es el tiempo de que la iglesia de Cristo se levante creyendo y obedeciendo, creyendo y obedeciendo, creyendo y obedeciendo los mandamientos, las instrucciones de Dios, para que entonces se activen las bendiciones, para que cuando el pueblo obedece, entonces atrapas las bendiciones de Dios a tu vida, a tu casa, a tus generaciones, y el poder de Dios se hace manifiesto ahí en tu vida. Iglesia, es el tiempo de movernos en obediencia. Es el tiempo de creerle a Dios, pero es el tiempo de obedecer. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha mandado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Hijo, hija, es el tiempo de que hagas esto o dejes aquello. Es el tiempo ahora entonces que tú obedezcas, iglesia. No lo dejes para mañana, no lo dejes para luego. Si Dios ya te mandó, entonces obedeces. Si Dios habló, créele. Pero si Dios manda, obedece. Sigue leyendo. Dice que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Por eso era contra toda lógica. De 100 años nació Isaac. Pero era la promesa de Dios. Y Dios lo cumple. Dios lo cumple. Cuando hay un hombre, una mujer que cree, ahí Dios se mueve. Pero cuando hay un hombre, una mujer que obedece, ahí Dios desciende con gloria, con poder y con manifestaciones gloriosas, sobrenaturales de su poder. Así es que, iglesia, levántate creyendo y obedeciéndole al Señor. Dice el siguiente pasaje: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios me ha hecho reír. Eso es lo que Dios hace, iglesia. Eso es lo que Dios hace cuando tú le crees, cuando tú le obedeces. Llega el momento que Dios cumple su palabra. Llega el tiempo de Dios para la manifestación del tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Dios suceden las cosas, porque Dios le había dicho, en el tiempo que Dios le había dicho, se manifestó. No es en nuestro tiempo. No es en tu tiempo, iglesia. Muchas veces puedes desesperar, muchas veces puedes intentar ayudar a Dios, pero no, tú tienes que esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es preciso. La agenda de Dios es precisa. Él tiene su calendario agendado. Él está claro en el tiempo y cuándo lo va a hacer. Y tú tienes que levantarte como hombre o mujer entendida, o mujer o hombre entendido en los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora? Ahora es el cumplimiento de su palabra. Entonces muévete, obedece. No esperes para luego, porque ahora Dios se está moviendo. Y cuando
Dios se mueve, cuando Dios se manifiesta porque le crees y porque le obedeces, entonces dice Sara, dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Entonces cuando la manifestación de Dios viene a tu vida, entonces viene el gozo, viene la alegría, viene todo lamento y toda tristeza es quitada. Y eso es lo que va a suceder contigo. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu tristeza y tu lamento se convierte en gozo, se convierte en alegría. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios viene a tu casa, porque el Señor te ha visitado, porque la palabra que Él te había hablado se ha cumplido. Ya ha llegado el momento del cumplimiento. Yo he podido gozarme cuando Dios cumple su palabra, cuando Él ha venido a mi vida y se ha manifestado de las cosas que me ha hablado en el pasado. Ahora yo me puedo gozar, ahora yo me puedo deleitar en Él. Eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Si tú le crees, si tú le obedeces, llegará el tiempo de tu alegría, llegará el tiempo de tu gozo, ya no de la tristeza, ya no de los lamentos, sino que tú cantarás con gratitud en el corazón, dándole toda la gloria, dándole toda la honra y las gracias a Él por lo que ha hecho contigo. Pero no solo eso dice, sino que cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Es decir, tus familiares, tus amigos, los demás serán contagiados por el gozo, por la alegría que el Espíritu Santo traerá a tu corazón, por lo que Dios está haciendo contigo, por lo que Dios está haciendo en ti. Por eso, iglesia, es importante: cree a Dios y obedece su palabra. No te detengas más. Si el Señor te ha estado llamando, no te detengas. Si el Señor te ha estado hablando, no resistas en la incredulidad de tu corazón, sino ahora ábrele tu corazón. Créele, créele, créele. Dios es bueno, Dios es fiel. Que Dios te bendiga, amada iglesia, en este día. Gracias por estar con nosotros.